El mensaje de esta noche y vamos a la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del capítulo 1, versículo del 5 al 7 de Primera de Pedro. Yo le puse por título a esta enseñanza, la fe en las aflicciones, o la fe en medio de las aflicciones. Es el título de hoy. La fe en medio de las aflicciones. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y pues, de acuerdo al diccionario, yo busqué la palabra aflicción. De acuerdo al diccionario, aflicción tiene muchos significados, o tiene muchas similitudes. Y aflicción significa tristeza. ¿Cuántos no nos ponemos tristes de vez en cuando una cosa sucede, algo que nos aflige? Eso es tristeza, es tipo de aflicción. También tipo de aflicción es pesar. Normalmente pesar es algo fuerte cuando pues algún ser querido se nos va, pues tenemos ese pesar. Por eso algunos dicen, voy a darle el pésame. Eso se dice allá en México, cuando una persona fallece y van y le dan el pésame, pues pesar es algo, es una tristeza muy, muy fuerte, que es parte de la aflicción. También aflicción significa pena. No pena de vergüenza, sino pena, pues también tipo tristeza. También es desolación. Desolación también es aflicción. Y pesadumbre también significa aflicción. Tribulación también significa aflicción. Congoja también significa aflicción. Todo eso tiene una similitud. Amargura es también aflicción y dolor. Todos esos sentimientos, porque en realidad son sentimientos del alma, pues lo siente la gente. Todo el mundo ha sentido alguna vez, ya sea tristeza, pesar, pena, desolación, pesadumbre, tribulación, congoja, amargura o dolor. Pero también los hijos de Dios, nosotros los hijos de Dios no estamos exentos a sentir aflicciones en la vida. Así es que de la aflicción, así como quien dice, estando en este mundo de la aflicción, nadie nos escapamos. Porque de un modo u otro van a venir las aflicciones, ya sea de tristeza, ya sea de dolor, ya sea de pesadumbre, ya sea de congoja, amargura, de muchas formas vienen las aflicciones y no lo podemos evitar porque pues van a venir de un modo u otro. Entonces la pregunta es, ¿permaneceremos firmes en la fe aún en medio de las aflicciones? Porque ese es el reto más que nada de cada uno de nosotros, los hijos de Dios, de los cristianos, de que cuando vengan los problemas, las aflicciones, amarguras, tristezas, agobios, que si nuestra fe todavía va a estar firme en quien hemos creído, en Dios. Porque hay personas que empiezan este caminar y le vienen estas clases de aflicciones de un modo u otro y vuelven atrás. Piensan que el hecho de venir a los pies de Cristo, de convertirse al cristianismo,
piensan que las pruebas vienen por causa de servirle a Dios, y en parte digamos que tienen razón, pero también como quiera las aflicciones van a venir. Seamos hijos de Dios o no, seamos cristianos o no cristianos, las aflicciones van a venir, yo se lo aseguro, para unos y para otros, para los cristianos y para los no cristianos. Así es que es preferible, mi consejo es preferible que nuestra fe esté fundada en Dios, en Jesucristo, en nuestro Salvador, y que cuando vengan las aflicciones, que el Señor nos ayude a que nuestra fe no falle. Porque incluso Jesús le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice, pero yo he rogado que vuestra fe no falle. En otras palabras, no le dijo a Pedro: no te preocupes que Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo no lo voy a permitir. No, Jesús no dijo eso. Él dijo: yo voy a rogar para que tu fe no falle. Así es que ya se lo estaba advirtiendo. Así es que uno de los que más sufrieron de los apóstoles fue el apóstol Pedro, según registra la Biblia. Incluso la historia dice que lo crucificaron también, como a Jesús. Así es que Jesús no dijo: yo voy a evitar de que no pases por aflicciones. No, Jesús no dijo eso. Él dijo: yo voy a rogar que tu fe no falle. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como hijos de Dios, como iglesia? Versículo 22 de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el versículo que sigue dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Lo que nos queda a nosotros como hijos de Dios es orar los unos por los otros. Que cuando uno de nosotros está pasando aflicciones, porque de un modo u otro van a venir, y nosotros no lo podemos evitar, lo que podemos hacer es orar que la fe del que está pasando esa aflicción, que la fe no falle. Así como dijo Jesús. Es lo que nos toca orar. De otro modo no podemos parar. Nosotros no podemos orar por una persona enferma, podemos orar que el Señor tenga misericordia y lo sane. Podemos orar para que las pruebas, las aflicciones que está pasando una persona, problemas familiares, todo eso, esa parte de una aflicción. Podemos orar para que Dios intervenga en esa situación, pero es una aflicción que las personas van a tener que pasar, y nuestra oración es: Señor, que su fe no falle, que su fe no falte. Esa es la oración que nosotros debemos orar. Porque hay personas que dicen: yo reprendo esto, yo reprendo lo otro, pero si esa aflicción está allí por alguna razón, aunque uno reprenda y reprenda como quiera, esa persona va a pasar la aflicción si es la voluntad de Dios. Lo que nos queda a nosotros es: Señor, que su fe no falle. Que la fe en mi hermano, en mi hermana, que está pasando ese problema, esa aflicción, esa dificultad, que su fe no falle. Es lo que nos toca a nosotros. Ahorita la preocupación más grande que tengo yo como pastor es de muchos miembros por la situación en la cual se encuentra este país. Y yo me preocupo, pero estamos orando que el Señor intervenga. No somos ajenos a esa es aflicción. Eso es aflicción para todos nosotros. Alguien dirá: no, pues esa situación no es para todos. Esa situación es solamente para ciertas personas que tienen ese tipo de problema. Pero si somos la iglesia de Cristo, si nos amamos con el amor de Dios, nos debe de afectar a todos. Porque a todos nos debe afectar los problemas de los demás. Aquí el viernes va a estar un hermano aquí testificando. Ya hablé con él ayer, porque ahora su familia no está aquí, y él dice que él va a dar unas palabras, y eso nos aflige a nosotros, porque quisiéramos que todas las familias estén reunidas
en este país, los que están aquí, y que todo marche bien, como los años pasados. Pero estamos en momentos difíciles por lo que está pasando en este país y nos debe de afligir y debemos de orar los unos por los otros. Aunque los que no tenemos ese problema, digamos personalmente, pero lo debemos de hacer nuestro porque hay hermanos que sí están en grave situación y yo no quisiera que estuvieran en esa situación. Eso es aflicción. Eso es estar afligidos, que nos da tristeza, nos da preocupación, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero con todo y eso tenemos que orar que nuestra fe no falle, que la fe de cada uno de nuestros hermanos no falle. Que pase lo que pase, su fe esté fundada en el Señor y pase lo que pase, que no se muevan de la roca que es Cristo Jesús, estemos donde estemos. Que donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, que nuestra fe esté firme en el Señor. Así debe ser la oración de cada uno de nosotros, porque nos debemos de afligir. En Juan capítulo 16, versículo 33, mismo Jesucristo dijo que vamos a tener aflicciones en este mundo. Aquí le estaba diciendo a sus discípulos, y también este versículo es para nosotros. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mismo Jesucristo lo dice, que en este mundo vamos a tener aflicción, tristeza, dolor, angustia, tribulación, congojas, amargura, dolor, pesar, pena. En este mundo, dice, van a tener aflicciones. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Jesucristo venció, nuestra fe tiene que estar fundada en Jesucristo, que es el vencedor. Porque gracias a Jesucristo somos justificados delante de Dios. Por medio de Jesucristo es que nosotros somos hijos de Dios. Por medio de Jesucristo que pagó el precio. Entonces nuestra fe tiene que estar fundada en Jesucristo. Y en medio de aflicciones, nuestra fe tiene que estar firme. En medio de aflicciones, dolores, incertidumbre y todo lo que tenga que ver con aflicción, nuestra fe tiene que estar firme en el Señor. A veces son pruebas que tenemos que pasar, porque a veces pasamos periodos donde creemos que todo está bien, creemos que yo hago lo que yo quiera, estoy en un país libre y nadie me tiene que decir nada, yo sé lo que tengo que hacer, no recibo consejos, yo hago con mi vida lo que yo quiera y esa es obstinación, porque si somos hijos de Dios, tenemos que obedecer a Dios. Y a veces hay problemas en la familia y por la obstinación, el orgullo, personas que no quieren arreglar sus situaciones familiares. Pero hay personas que en contra de su voluntad son separadas las familias y anhelan estar juntos. Cuando hay otros que quieren estar separados aquí en este país. Tú te vas para allá, yo me quedo aquí, o yo me voy y tú te quedas, pero no podemos seguir juntos. Y familias que quieren estar juntos y no pueden por la situación en este país. Eso es como algo injusto y todo es porque, pues por el corazón, porque yo hago lo que yo quiero y nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Pero todo es por no someternos a la palabra de Dios. Uno quisiera que todo el mundo fuera obediente a la palabra de Dios para que todo el mundo fuera bendecido, pero pues uno no puede obligar a las personas a ser obedientes y todos luchamos por ser obedientes a la palabra de Dios día con día. Tratamos de ser obedientes a la palabra de Dios y si no seguimos el consejo de Dios, pagamos las consecuencias. Y un día tarde o temprano vamos a lamentarnos. Vamos a decir, teniendo yo la oportunidad de servir a Dios, teniendo yo la oportunidad de estar bien con Dios, no quise, por mi orgullo hice lo que quise y me aparté y ahora estoy pagando las consecuencias. Eso es lo que pasa después cuando
no valoramos el estar en este país y tener una familia y estar con la familia. Tristemente, muchas familias en este país se separan. Tristemente. Por el dinero, por el trabajo, por muchas razones. Por no someternos a la palabra de Dios. Por no ser obedientes a la palabra de Dios. Pagamos las consecuencias y luego nos arrepentimos. Pero por eso Dios nos habla hoy, para valorar la libertad que Dios nos ha dado. Y si ahorita estamos todos juntos como familia, valoremos este tiempo que estamos como familia juntos. Porque un día no se va a poder. A veces aún estándonos bien como familia, a veces unos se van por un lado, otros para otro, los hijos se van y uno se queda solo. Y luego dice uno, ¿cómo no compartí más con mi familia cuando estábamos todos en casa? Ahora uno por allá, otro por acá, se casan y ya cada quien hace su vida y se fue el tiempo. Y se queda uno solo. Y dice uno, ¿por qué no valoré esos tiempos donde yo pude compartir, pude salir, pude estar más tiempo juntos con la familia, compartiendo más tiempo? Y el tiempo se va, después ya no se puede reponer. Entonces, debemos de valorar todas esas cosas, porque hay gente que anhela estar con su familia y no puede. Hablando de las aflicciones, Job en su gran prueba de aflicción dijo en Job 13:15, capítulo 13, versículo 15, porque el tema es la fe en las aflicciones. Ese es el tema. Y de acuerdo al tema, Job dijo en capítulo 13, versículo 15, he aquí, aunque él me matare, hablando con Dios, aunque Dios me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Porque los amigos lo estaban cuestionando. Que él estaba pasando por esa aflicción porque él estaba pecando, estaba mal delante de Dios. Y él defendía su integridad. Y dice, aunque Dios me matare, yo como quiera, todavía seguiré confiando en él. Aunque Dios me quitare la vida, todavía yo confiaré en él. Eso es fe. Eso es fe. Porque aunque las cosas no sean como queremos, aunque estemos pasando aflicciones que nadie quiere pasar, pero si uno dice, pase lo que pase, yo sigo confiando en Dios. Eso es fe. Y de eso se trata el tema. La fe en medio de las aflicciones. ¿Seguiremos confiando en Dios cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos pruebas, luchas, tribulaciones? Eso depende de cada uno de nosotros. Eso depende de qué tan fundamentados estamos en la fe cada uno de nosotros. De qué tanta fe tenemos para decirle al Señor, pase lo que pase, yo voy a seguir confiando en ti. Aunque las cosas no estén bien, mi fe estará fundada en ti, en tu palabra. Eso es una persona de fe, un hombre y una mujer de fe, donde no nos dejamos llevar por las circunstancias, por los problemas, por las aflicciones, sino que nuestra fe tiene que estar fundada en Dios, porque los momentos difíciles van a venir, pero van a pasar, como el mensaje que trajo una vez Héctor, que los problemas no se van a quedar para siempre, los problemas vienen y van. Y un problema viene y se va, y otro problema viene y se va, y siempre vamos a estar en medio de problemas, a veces aflicciones, a veces dolor, y a veces decimos, este dolor no se me quita, siento que nunca se me va a quitar, y después se nos quita, después estamos bien, y ya pasó esa aflicción. Después viene otra cosa, otro problema, problemas en la familia, los hijos, problemas diferentes, pero no estamos exentos de pasar por problemas. No somos libres de pasar problemas, sino que van a venir y tenemos que confrontar todos los problemas que vengan, fundados, que nuestra fe esté fundamentada en Dios, para que todos los problemas y aflicciones que vengan podamos vencer con la fe en Cristo. Que cuando pasen los problemas sigamos firmes, fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Si verdaderamente amamos a Dios y a su palabra,
Dios nos va a dar paz, aún en medio de las aflicciones. Si amamos a Dios, si amamos su palabra, creemos en Dios, nuestra fe está fundamentada en Dios, aún en medio de las aflicciones vamos a mantenernos firmes en la fe. Vamos al Salmo 119, versículo 165. Aún en medio de las aflicciones, si amamos a Dios, si amamos su palabra, como dice aquí, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, o sea, los que aman tu palabra, y no hay para ellos tropiezo. Dice, no poca paz, dice mucha paz. Al decir mucha paz, es que aunque los momentos estén bien difíciles, aunque las aflicciones estén ahí, las preocupaciones, los problemas estén ahí, dice que mucha paz tienen los que aman a Dios, los que aman su palabra. Mucha paz tienen en medio de las aflicciones. Y no hay para ellos tropiezo. En otras palabras, no hay obstáculo para aquel que ama a Dios, que ama su palabra, porque en medio de las aflicciones hay paz y no hay nada que lo pare. No hay nada que lo detenga, ni nada que lo haga tropezar. Entonces, el fundamento es amar a Dios. El fundamento es amar a Dios y amar su palabra. Y la paz va a estar en nosotros porque la paz viene de Dios, por medio de la fe que nosotros tenemos en Él. Así es que si amamos a Dios, a su palabra, siempre vamos a tener esa paz que el mundo no tiene. Pero cuando el pueblo de Dios está afligido, qué difícil es alabar a Dios. Porque no es fácil alabar a Dios cuando hay aflicciones. A veces venimos aquí a este lugar con muchas aflicciones, pero en medio de las aflicciones nosotros levantamos nuestras manos, porque levantando las manos hay victoria. En medio de la alabanza está el Señor. Dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y hay veces que venimos afligidos, a lo mejor con un dolor, con una pena, con un sufrimiento, con una aflicción a este lugar, pero sabemos que Dios se mueve en medio de la alabanza y nosotros alabamos a Dios con libertad porque creemos en su palabra, creemos en Dios y que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y que cuando nosotros le alabemos, le adoremos, glorifiquemos su nombre, algo va a pasar. Dios se va a encargar de la situación que nosotros tengamos. Puede ser que si es una enfermedad, Dios va a quitar esa enfermedad. Y cualquier problema que esté pasando, tenemos la fe que Dios se va a encargar. Lo que nos corresponde a nosotros es alabar a Dios cuando es tiempo de alabar. Adorar a Dios cuando es tiempo de adorar. Y lo demás se lo dejamos a Dios. Que Dios haga lo que Él quiera. Nosotros solamente hagamos lo que se nos pide. Alabemos a Dios, adoremos a Dios y escuchemos cuando Él nos habla, como en este momento. Y Dios hace lo demás. Nosotros no podemos hacer nada más que servirle, adorarle, glorificarle, adorarle y alabar su santo nombre. Lo demás Dios se encarga. Así es que es bien difícil en momentos de aflicciones, es difícil porque todo lo hemos pasado. Eso le pasó al pueblo de Israel en el Salmo 137, versículo del 1 al 4, porque aquí estaban cautivos en Babilonia. Acuérdense que Nabucodonosor vino y invadió a Samaria y se los llevó cautivos, y lo vino por Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, derribó los muros, destruyó aún el templo, la ciudad, se quedó en ruinas y se llevó a la gente cautiva para Babilonia. Y allá estaban los que adoraban en el templo, allá estaban los levitas, allá estaban los sacerdotes y toda la gente, la gente que gobernaba a Jerusalén, toda la gente más noble estaba allá en Babilonia. Y allá aquí nos describe cómo se sentía estos levitas, estos adoradores, estando en Babilonia cautivos. Y vamos a leer para entender su situación, porque ellos, sus instrumentos que ellos ya tenían, los fueron y los colgaron ahí en un árbol. Y la gente les decía a los de Babilonia, pues canten como cantaban en Jerusalén,
Como cantaban allá, cántenos aquí unos cantos que ustedes se saben. Y qué ganas de cantar si estaban en cautiverio. Así es que a veces viene uno, pero como ya conocemos la palabra, nosotros no nos vamos a dejar llevar por la cautividad, sino que alabando a Dios somos libres. Pero aquí ellos literalmente estaban cautivos. Y vamos a leer del versículo 1 al 4 para entender su situación. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, acordándonos de Jerusalén. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, o sea, los de Babilonia, nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión, de los que ustedes se saben. Dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Era difícil, para ellos era como una burla. Los tenían cautivos y le decían, bueno, pues ahora que están aquí, cántenos como ustedes saben cantar, canten sus instrumentos, canten los cánticos que le cantaban a Dios allá. Para ellos era como una burla. Dice, ¿cómo vamos a cantar nosotros si estamos en tierra ajena? Pero nosotros, los hijos de Dios, la iglesia, se nos ha enseñado que Dios habita en medio del alabanza de su pueblo. Aquí literalmente ellos estaban cautivos físicamente, pero nosotros somos libres en Cristo y no nos tenemos que dejar llevar por las aflicciones. No nos tenemos que dejar llevar por la tristeza, por estar agobiados, sino que al nosotros alabar a Dios, ahí está la libertad. Dios nos puede libertar de cualquier aflicción cuando nosotros, con ese dolor y con esa aflicción, con esa tristeza, cantamos a Dios los cánticos que Él merece recibir, y Dios nos puede libertar en medio de las aflicciones. Así es que ya no tenemos nosotros que estar como el pueblo de Israel, en este caso, tristes y no cantarle a Dios. Dios merece ser alabado, Dios merece ser glorificado, aunque nosotros estemos tristes. ¿Usted cree que aquí cuando viene Héctor, cuando viene Marvin, usted cree que todo el tiempo están alegres, contentos, gozosos? No siempre están así, yo sé, y todos y cada uno de nosotros sabemos que a veces uno está pasando momentos difíciles de aflicción, preocupación, pero no nos tenemos que dejar llevar por la tristeza, porque el que venimos a adorar es a Dios, no a un hombre, no a un ídolo. Entonces hoy en día no tenemos que hacer lo que decían el pueblo de Israel allá en Babilonia. Dice, ¿cómo vamos a cantar en tierra extraña? ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Pero nosotros sí podemos cantar, porque somos libres en Cristo. Aunque estemos en un país donde no es el nuestro, pero somos libres en Cristo. Estemos donde estemos. Pablo y Silas estaban en una cárcel fría, allá en Éfeso. Los metieron en una cárcel después de haberlos golpeado, azotado. Los metieron en una cárcel allá para el fondo, donde estaba bien frío. Y ahí empezaron a cantar alabanzas. ¿Y qué sucedió? Las cárceles se abrieron, las cadenas se rompieron, literalmente. El Señor obró, hizo un milagro por medio de las alabanzas que ellos cantaban. Dios intervino y Dios hizo un milagro y Dios salvó al carcelero y a toda su familia. Entonces no hay impedimento para los hijos de Dios hoy en día. No hay impedimento, aunque estemos donde estemos, Dios merece ser alabado. Y cuando le cantamos alabanzas a Dios en medio de la aflicción, dice la Biblia que es sacrificio de labios. Sacrificio de labios que confiesan su nombre. Eso lo dice Hebreos, capítulo 13. No recuerdo el versículo, pero dice que cuando nosotros cantamos a Dios sacrificio de labios, alabando a Dios,
ahí es donde Dios se glorifica. Porque aunque estemos tristes y afligidos, sabemos en quién hemos creído y sabemos que Él merece toda la alabanza y toda la adoración. Como hay un video de un hermano de Guatemala que en su aflicción, Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él a sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Había un hermano que ustedes lo conocen o lo conocieron, y él antes de fallecer, él hizo un video, hizo un programa, y ¿usted cree que él estaba cantando alegre? Este hermano estaba afligido, pero hay un video que todavía está por ahí, fue el último video que él grabó, afligido, enfermo, pero él sabía quién es su Salvador. Y ahorita hacemos que está en el cielo porque él era un hijo de Dios. No supimos por qué Dios no lo sanó. Sabemos que Dios hace lo que Él quiere. Pero ¿usted cree que este hermano era un adorador? ¿Usted cree que él estaba alegre cantándole a Dios? Él estaba triste cantándole a Dios las alabanzas en medio de su aflicción. Pero él le cantaba a Dios. En ese video él le canta a Dios de todo su corazón, con aflicción y todo. Así es que las aflicciones no nos van a evitar que nosotros le cantemos a Dios. Se puede cantarle a Dios, porque dice este versículo, así que ofrezcamos siempre a Dios, dice siempre, no de vez en cuando o no cuando queremos. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. A veces no hay más palabras que decirle, Señor, te amo. Y si solamente esa palabra nos va a salir, gloria a Dios, Señor, te amo. Confío en ti. Tú mereces ser alabado, tú mereces ser exaltado. Esas son palabras que confiesan en el nombre de Dios en medio de las aflicciones. Así es que las aflicciones no nos deben de parar el adorar a Dios, el alabar a Dios. Mientras tengamos boca, tengamos el aliento, podemos nosotros decirle, Señor, tú eres grande y tú eres el Todopoderoso y para ti no hay nada imposible. Esas son palabras que confiesan su nombre. Si vamos pero Dios es fiel y tiene el poder para librar de aflicción a su pueblo cuando se humilla. Si vamos al Salmo 107, versículos del 1 al 16, vamos a leer de corrido. Salmo 107, versículo del 1 al 16 dice: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. O sea, que está hablando de un pueblo que estaba afligido, un pueblo que estaba cautivo. Aquí está hablando de Israel, cuando estaba cautivo allá en en Egipto, y Dios lo libertó. Aquí ellos eran afligidos, pero Dios intervino en esa aflicción y Dios los libertó de la aflicción y ahora Él merecía ser alabado. Dice, y los ha congregado, dice, de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron, dice, perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces aclamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Dice, algunos moraban en tiendas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. O sea que aquí era gente rebelde. Dice, pero
Dice, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Dice, luego que clamaron a Jehová, en su angustia los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Lo que están diciendo los versículos es que era gente desobediente a Dios y Dios permitía que fueran afligidos. Dios permitía que su pueblo fuera afligido porque se volvieron en contra de Dios. Y venían las aflicciones y los cautivaban. Y ellos clamaban a Dios en su aflicción y Dios venía y los libertaba. Hay gente que se aparta de Dios, gente que conoce a Dios y se aparta de Dios, y cuando está en esa aflicción se acuerda que Dios lo puede liberar. Y Dios puede venir a libertar a esa persona que está apartada y clama a Dios. Dios puede venir a libertarlo, porque Dios lo que quiere es libertad para su pueblo, aunque su pueblo le falle. Pero cuando la gente se humilla, cuando el pueblo se humilla, Dios interviene y Dios quita la aflicción. Pero hace falta que el pueblo se humille. Mientras el pueblo no se humille, pues Dios no va a hacer nada, porque Dios hace lo que Él quiere. Y la gente en su orgullo, en su rebeldía, sufre aflicciones por no someterse a la palabra de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe sabemos que es imposible agradar a Dios. Así es que mientras nosotros tengamos fe, podemos agradar a Dios. Pero si no tenemos fe, ya no agradamos a Dios. Por eso la fe tiene que estar firme, aunque estemos en aflicciones. Aunque estemos en momentos difíciles, nuestra fe tiene que estar firme, porque si no, no vamos a agradar a Dios. Dios no nos puede ayudar. Así como la gente desobediente es rebelde y obstinada, así también un hijo de Dios, cuando se vuelve rebelde a la palabra de Dios, Dios no puede intervenir hasta que la persona se humille, hasta que la persona reconozca que está mal delante de Dios y que Dios lo puede ayudar, pero necesita humillarse y reconocer que le ha fallado a Dios, arrepentirse, pedir perdón, y Dios puede liberar a cada persona de la aflicción que esté pasando. Sigamos en Hebreos capítulo 11, vamos a leer del 24 al 40, del 29 al 40, de corrido, porque ese capítulo 11 se le llama el capítulo de la fe. Y aquí va a hablar de cómo Dios libertó por medio de la fe. Ellos, todo lo que por la fe en Dios lo liberó mucho a muchos de ellos, pero ya después al último dice que a muchos no los liberó, pero ellos como quiera seguían confiando en Dios, aunque Dios no los liberara. Vamos a leer de corrido. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Esto es lo que dice el escritor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad,
se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. O sea que Dios obró en unos por la fe que ellos tenían en Dios. Dios los libró y Dios les dio victoria en las guerras que ellos tenían, pero a otros Dios no los libró. A otros les pasó lo que sigue diciendo este versículo. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárceles, y Dios no los libró, pero por la fe ellos se mantuvieron firmes en la fe. Fueron apedreados, aserrados. Dicen que según la historia el profeta Isaías lo aserraron, lo cortaron en dos con una sierra. Aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. O sea que todos ellos se mantuvieron firmes en la fe. Ellos creían que Dios los podía librar de la muerte y de todas las aflicciones que estaban pasando. Ellos tenían la fe, decían: estoy en esta aflicción, me están apedreando, pero Dios me puede librar. Me está pasando esto, me están persiguiendo, pero yo tengo fe que Dios me puede librar. ¿Y saben qué? Dios no los libró. Pero ellos se mantuvieron firmes en que Dios los podía librar. Y así tiene que estar nuestra fe, que aunque Dios no venga a ayudarnos en las aflicciones que estemos pasando, en los problemas que estemos pasando, nuestra fe tiene que estar fundamentada en que Dios lo puede hacer. Y hasta el último instante tenemos que confiar: Señor, yo estoy pasando por eso, pero yo sigo confiando en que tú me puedes sanar. Yo sigo confiando en que tú me puedes ayudar en esta situación. Dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que, en pocas palabras, Dios lo que quiere es que tengamos fe en medio de los problemas, en medio de las aflicciones, en medio de cualquier situación, que nuestra fe siga firme en que Dios puede hacerlo, en que Dios puede obrar, en que Dios todavía puede hacer un milagro. Esa debe ser nuestra fe. Pase lo que pase, así debe de estar fundamentada nuestra fe. Aunque las cosas no se vean, porque la fe no se ve. La fe se cree. Se cree que Dios lo puede hacer. Y si no lo hace, Dios es soberano como quiera. Él sigue siendo Dios. Pero tenemos que confiar en que Dios puede hacer grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Por último, vamos a Santiago capítulo 5, versículo 10 y 11, y luego nos brincamos del 13 al 16. Para ahí vamos a terminar. Sigue hablando de la fe que debe estar fundamentada en Dios. Y en medio de las aflicciones, nuestra fe tiene que estar firme en Dios. Dice el apóstol Santiago: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sabemos, aquí está mencionando a Job, sabemos que Job, pues el libro de Job es pura aflicción. Todo el libro de Job es pura aflicción que pasó Job. Perdió su familia, perdió sus hijos, perdió todos sus bienes, y luego después le cayó una enfermedad a todo su cuerpo que estaba en aflicción físicamente. Y dice que su fe no falló, que su fe estuvo firme. Dice: ¿habéis visto el fin del Señor? ¿Cuál fue el fin del Señor? Que murió en una cruz. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
El Señor se compadece de nosotros porque Él sufrió también. Entonces las aflicciones que nosotros estemos pasando, Dios las conoce, porque Jesucristo sufrió en aflicción. Su cuerpo sufrió aflicciones, su carne le dolió, su cuerpo le dolió todo lo que le hicieron. Entonces dice que tomemos por ejemplo a Job y al Señor. Si ellos sufrieron hasta el último instante de su vida, ¿quiénes somos nosotros para decir que por cualquier cosita ya estamos diciendo que esto no es para nosotros? Mucha gente vuelve atrás por una aflicción, por un problema. Pero si el Señor sufrió en carne propia para darnos libertad y para darnos salvación, lo que nosotros pasamos en aflicciones pasajeras cotidianas no es nada con lo que el Señor sufrió, ni lo que sufrió Job. Por eso ahí está el libro de Job, por eso está ese libro de Job, para que entendamos de que las cosas que a veces pasamos en la vida no se comparan con lo que ellos sufrieron. Y con todo y eso decía Job, aunque Él me matare, yo seguiré confiando en Dios. Por último, vamos a versículos 13 y 14, del 13 al 16, perdón, de ese mismo libro de Santiago. Versículo 13 al 16. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea que si hay alguien que está pasando alguna aflicción, algún problema, algún dolor, alguna pérdida, pues hay que hacer oración. Por eso siempre pedimos oración cuando alguien está pasando por alguna situación difícil. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea que lo que tenemos que hacer nosotros, orar por los enfermos, orar por el que está afligido, por el que está pasando un momento difícil, y Dios va a hacer lo demás. Dios solamente nos manda a orar. No nos manda que hagamos más que orar, oración. Y Dios dice que va a sanar al enfermo, y aun si hubiere cometido pecado, y se le serán perdonados. Así es que solo a nosotros nos toca orar. Dios se encargará de lo demás. Es lo único que podemos hacer, orar los unos por los otros, y sabiendo que están pasando aflicciones algunos hermanos que están preocupados, pues oremos por ellos porque están preocupados. Si nosotros no tenemos ese problema, oremos por los que sí lo tienen y pidámosle a Dios, Señor, haz algo en esta situación. ¿Qué va a pasar? Nos afecta a todos porque somos el cuerpo de Cristo y todos somos afectados. Así es que lo que nos toque es orar, que nuestra fe no falle, que la fe de cada uno de nosotros no falle, que nos mantengamos firmes hasta que el Señor venga. Amén. Pongámonos de pie, le damos gracias a Dios por su palabra. Ese ha sido el mensaje que Dios puso en mi espíritu para compartir. Pasen al altar y así nos despedimos. Ahí incline su rostro, dele gracias a Dios por su palabra y que el Señor nos ayude para que nuestra fe no falle de cada uno de nosotros. Señor, gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Gracias, Padre, porque tú estás en medio de nosotros. En medio de las aflicciones, tú estás ahí, Señor, obrando. Solamente te pedimos que nuestra fe no falle. Que la fe de cada uno de nuestros hermanos, Señor, cualquier momento, cualquier situación que estén pasando, cualquier aflicción, cualquier preocupación, tristeza, dolor, angustia, persecución, dolor, lo que sea, Señor, tú lo sabes. Que nuestra fe no falle, Señor. Ayúdanos en esta situación que estemos pasando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nos has hablado. Adora a Dios con este canto y así nos despedimos. En el trono de mi corazón, Señor, tú reinas, reinas hoy. En el trono de mi corazón,
Señor, tú reinas, reina soy. No importa lo que pase a mi alrededor, Señor, tú reinas, reina soy. No importa lo que pase a mi alrededor, Señor, tú reinas soy. En el trono de mi corazón, Señor, tú reinas soy. En el trono de mi corazón, Señor, tú reinas soy. Y no importa lo que pase a mi alrededor, Señor, tú reinas soy. No importa lo que pase a mi alrededor, Señor, tú reinas soy. No importa lo que pase a mi alrededor, Señor, tú reinas soy. Señor, tú reinas soy. Señor, tú reinas soy. Sí, Señor, tú reinas en nuestros corazones, en nuestras vidas, en esta iglesia, en nuestras familias, Señor. En este mundo tú reinas, Señor amado, porque tu gloria llena la tierra, Señor. Tus misericordias son nuevas cada día, cada mañana, Señor. Y gracias te damos, Señor amado, porque tú no nos abandonas. En medio de las pruebas, de las luchas que tengamos, tú estarás allí, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias porque nos has hablado en esta noche, Señor. Nos vamos a despedirnos de tu presencia, pero sí de este lugar, y te pedimos que vayas con nosotros, guiando nuestros vehículos hasta que lleguemos a nuestros hogares. Que tú des descanso a aquellos que a lo mejor están cansados por causa del trabajo, Señor, para que el día de mañana nos levantemos fortalecidos con el poder de tu gracia. Para el día de mañana, las labores que corresponden a cada uno, los niños en las escuelas, Señor, guárdalos también el día de mañana en el trabajo, los que vamos a trabajar, y así el resto de la semana, Padre. Y que el viernes podamos regresar a este lugar para alabarte, adorarte con la libertad que tú nos has dado, y así, Señor amado, esperar que tú nos hables en ese día también. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. ¿Cuántos quieren darle un aplauso fuerte a la presencia de Dios? Aquí estaremos el viernes. Y recuerde, un hermano va a dar unas palabras. Su familia ya está en su país, en contra de su voluntad, pero